Soy el pastor Enrique Sáenz de la Iglesia Comunidad Cristiana Dios es Amor de Pachuca Hidalgo, tierra de bendición. He sido invitado por el equipo de empoderamiento para compartir mi testimonio. A la edad de 18 años, recién convertido, el pastor de la iglesia local, el pastor titular, me envió a hacerme cargo de una iglesia en el Estado de México, en la colonia San José Tecámac, en Tecámac. Y al estar atendiendo esa congregación, había una necesidad en el templo. El templo era un edificio alto, de alrededor de unos 5,5 o 6 metros de alto, pero como la estructura del edificio no era muy fuerte, no habían puesto losa, pusieron un techo de lámina, pero no pusieron una estructura, sino que solamente habían sujetado las láminas a la cadena en la que remataban las paredes del edificio. Razón por la cual el viento había despegado 2 láminas, y como yo estaba a cargo de ese lugar, le pedí a un hermano de aquí de Pachuca que me acompañara para que fuéramos a arreglar las láminas. Arreglamos una, las amarrábamos a las orillas del edificio de las paredes, a la cadena con alambre, y cuando estábamos sujetando la segunda lámina, yo me subí porque no encontrábamos acomodo. Realmente no había alguna cosa de soporte más que la barda, que era, pues no sé, de unos 12, 15 centímetros de ancho a más. Y al estar yo recostado sobre la barda, me ganó el peso y caí desde esa altura. El golpe fue fuerte, caí de espaldas, el golpe me sacó todo el aire, y lo que yo recuerdo de ese momento es que yo vi cómo salía mi cuerpo espiritual de mi cuerpo físico, y yo veía el cuerpo allí tirado, veía yo la colonia y veía yo la República Mexicana, el globo terráqueo, y de momento perdí el conocimiento. En ese instante yo empecé a transitar en un camino que tenía unos árboles muy grandes, unos árboles con frutos dorados, como si fueran manzanas o duraznos, pero grandes, quizás del tamaño de un melón, y brillaban mucho. Al fondo de aquel camino había una ciudad como un castillo que resplandecía con unos destellos dorados, y yo iba caminando hacia esa ciudad, cuando en ese momento yo regresé a mi cuerpo y desperté. La otra parte, en lo que yo estaba en ese momento espiritual, yo creo que había yo muerto físicamente, mi alma estaba yendo al encuentro con Dios, pero el hermano que me acompañaba me comenta que cuando él vio cómo me caí yo, se bajó rápidamente de las escaleras para atenderme, estuvo clamando a Dios. En ese entonces yo tenía 18 años, el hermano que me acompañaba tenía 16, y para nosotros era un grave riesgo lo que estábamos viviendo. Él se puso a orar, clamó a Dios, me dio las primeras atenciones, y después de un rato que para él ha de haber sido una eternidad, yo reaccioné y volví en sí. La verdad es que el golpe fue tan fuerte que yo no podía levantarme. Estuve en el piso tirado alrededor, yo creo que de 1 hora. El hermano fue a entregar la escalera que nos habían prestado, y estaba esperando que yo me recuperara para poder regresar a Pachuca. Finalmente, después de un tiempo de espera y de orar por mí, me levanté y me puse de pie. La sensación que yo tenía era como cuando toma uno demasiada agua, y yo sentía en mi interior caliente. No sé si haya yo tenido desprendimiento de órganos o alguna cosa así, porque era una sensación muy fea y yo sentía perder el sentido. De allí fuimos a una casa de una hermana que quedaba como a 50 metros. Me sentía yo tan mal que cuando abrió la hermana la puerta de su casa, rápidamente me instalé en una de sus camas y les dije: oren por mí porque no me siento bien. Nuevamente el hermano que me acompañaba y la hermana oraron por mí, y después de eso yo me pude levantar, y ya cuando me levanté, afortunadamente me sentía yo bien. Caminamos hasta la parada del autobús, regresamos a la ciudad de Pachuca. En ese entonces transbordábamos en Tizayuca, Hidalgo,
y al transbordar todavía tuve la osadía tenía yo sed, tomamos agua, llegué a la ciudad de Pachuca, me llevaron al doctor mis padres y para sorpresa mía no tuve golpes, no tenía rasguños, no tenía contusiones. En aquel entonces pues solamente era la revisión médica y unas radiografías, pero afortunadamente no tuve ningún problema. Hasta el día de hoy estoy bien y le agradezco a Dios porque fue un milagro el haberme regalado la vida en aquel momento. Dios es grande, Dios es un Dios de milagros y también el mundo espiritual es una realidad. Algunos piensan que no hay cielo e infierno, pero el poder tener ese vislumbre de lo que vi me habla de una eternidad real con Dios. Muchas gracias, espero que sea de bendición para los que escuchen este testimonio.